Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en los medios de comunicación desde hace un tiempo: la supuesta tensión, los rumores y las declaraciones entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué pasó realmente entre estos dos talentosos actores? ¿Hay fuego donde hay humo? ¿Será cierto todo lo que se dice? Pues vamos a analizarlo juntos y a descubrir qué dijo exactamente Burak sobre Neslihan. Les prometo que la información que les traigo hoy los va a dejar con la boca abierta. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo es muy importante para nosotros. Así que sin más preámbulos, vamos a la carnita asada. Como saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül alcanzaron la fama internacional gracias a su participación en la exitosísima serie Kara Sevda. La química entre sus personajes, Kemal y Nihan, era palpable. La pantalla prácticamente se incendiaba con cada escena que compartían. Su interpretación fue tan convincente que muchos fanáticos, incluso, llegaron a creer que había algo más entre ellos fuera de la pantalla. Los rumores de un romance secreto no tardaron en surgir, alimentando la fantasía de muchos seguidores de la serie. Sin embargo, la realidad, al parecer, era muy diferente. Con el tiempo empezaron a circular noticias sobre una supuesta mala relación entre Burak y Neslihan durante el rodaje de Kara Sevda. Se decía que existían roces constantes, desacuerdos profesionales y, lo más grave, una fuerte antipatía mutua. Estas informaciones, aunque nunca confirmadas oficialmente, generaron una gran controversia y sembraron dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Para agregarle más leña al fuego, algunos medios de comunicación turcos publicaron artículos donde se afirmaba que la esposa de Burak, la también actriz Fariye Evcen, sentía celos de Neslihan. Supuestamente Fariye no veía con buenos ojos la intensa química que Burak y Neslihan proyectaban en la pantalla y temía que pudiera haber algo más allá de la amistad profesional. Imaginen la tensión en el set. Una bomba de tiempo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor infundado, o hay algo de verdad detrás de estas acusaciones? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los años, tanto Burak como Neslihan han sido bastante herméticos en cuanto a su relación. Rara vez han hablado públicamente el uno del otro y cuando lo han hecho, han sido muy cautelosos en sus declaraciones. Esto, por supuesto, solo ha servido para alimentar aún más las especulaciones. La falta de declaraciones directas por parte de los protagonistas ha dado pie a que los medios y los fanáticos interpreten sus silencios como confirmaciones implícitas de una mala relación. Cada gesto, cada mirada, cada ausencia en eventos públicos se analizaba con lupa en busca de pistas que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Una verdadera novela turca en la vida real. Ahora bien, llegamos al quid de la cuestión: ¿qué dijo exactamente Burak Özçivit sobre Neslihan Atagül? Aquí es donde la búsqueda se vuelve más complicada, ya que no existe una declaración contundente y definitiva por parte de Burak que confirme explícitamente una mala relación con Neslihan. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido algunas declaraciones sutiles, algunos comentarios indirectos y algunas actitudes que han sido interpretadas como indicios de una posible tensión entre ellos. En una entrevista concedida a una revista turca hace algunos años, cuando se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Neslihan en Kara Sevda, Burak respondió de manera bastante diplomática. Dijo que Neslihan era una actriz muy talentosa y profesional, y que había disfrutado trabajar con ella en la serie. Sin embargo, su tono era bastante formal y distante, sin la calidez y el entusiasmo que uno esperaría al hablar de una compañera de trabajo con la que se ha compartido un proyecto tan exitoso. Algunos interpretaron esta respuesta como una señal de que, si bien Burak reconocía el talento de Neslihan, no existía una verdadera amistad o cercanía entre ellos. Otros, por su parte, argumentaron que simplemente se trataba de una respuesta profesional y que no había que buscarle tres pies al gato. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Otro momento que generó controversia fue durante una entrega de premios donde tanto Burak como Neslihan estaban nominados.
A pesar de estar presentes en el mismo evento, evitaron cruzarse en la alfombra roja y no se les vio interactuando en ningún momento durante la ceremonia. Esta actitud fue interpretada por muchos como una prueba evidente de que existía una tensión latente entre ellos y que preferían evitarse mutuamente a toda costa. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente fueran profesionales y que no sintieran la necesidad de interactuar públicamente. Al fin y al cabo, están obligados a ser amigos solo porque trabajaron juntos en una serie. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde las apariencias importan mucho, este tipo de actitudes suelen ser interpretadas como algo más que simple profesionalismo. Además de las declaraciones y las actitudes, también hay que tener en cuenta los rumores y las especulaciones que han circulado en los medios de comunicación turcos. Si bien no podemos tomar estos rumores como verdades absolutas, sí es importante tenerlos en cuenta, ya que suelen reflejar el sentir popular y la percepción que tiene el público sobre la relación entre Burak y Neslihan. Muchos medios han afirmado que la relación entre Burak y Neslihan era tensa desde el principio y que empeoró a medida que avanzaba el rodaje de Kara Sevda. Se decía que Neslihan era una actriz muy exigente y perfeccionista, lo que generaba roces con Burak, quien, al parecer, tenía un estilo de trabajo más relajado y despreocupado. También se rumoreaba que existían celos profesionales entre ambos, ya que ambos eran considerados como dos de los actores más talentosos y atractivos de Turquía. La competencia por el protagonismo y la atención del público supuestamente habría generado una rivalidad que terminó afectando su relación personal. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que no hay ninguna prueba fehaciente que lo confirme. Sin embargo, la persistencia de estos rumores a lo largo del tiempo sugiere que podría haber algo de verdad detrás de ellos. En resumen, no existe una declaración contundente por parte de Burak Özçivit que confirme explícitamente una mala relación con Neslihan Atagül. Sin embargo, sus declaraciones sutiles, sus actitudes ambiguas y los rumores persistentes sugieren que podría haber existido una tensión o una falta de cercanía entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Burak y Neslihan no hayan sido los mejores amigos del mundo, pero tampoco es probable que se hayan odiado a muerte. Lo más probable es que hayan sido dos profesionales que trabajaron juntos en un proyecto exitoso y que, por diferentes razones, no lograron conectar a nivel personal. Lo importante es recordar que todos somos humanos y que no siempre es posible congeniar con todas las personas con las que trabajamos. Lo que sí es importante es mantener el profesionalismo y el respeto mutuo, algo que, al parecer, tanto Burak como Neslihan lograron hacer durante el rodaje de Kara Sevda. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo una mala relación entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es un invento de los medios de comunicación? ¿Qué les pareció su actuación en Kara Sevda? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Recuerden que en este canal siempre les traemos los chismes más jugosos y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para nosotros. Y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es una telenovela. Hasta luego. Asterisco asterisco ampliando el misterio, más allá de las declaraciones y rumores asterisco asterisco. Pero esperen. La historia no termina aquí. Para entender realmente la dinámica entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, debemos profundizar un poco más y analizar el contexto en el que se desarrolló Kara Sevda y la presión a la que estaban sometidos ambos actores. Kara Sevda fue una serie que desde su inicio generó una enorme expectación. La trama, una historia de amor prohibido con un trasfondo social, conectó profundamente con el público turco e internacional. El éxito fue arrollador y catapultó a Burak y Neslihan al estrellato global. Sin embargo, este éxito vino acompañado de una enorme presión. Imaginen tener que interpretar a dos personajes intensos, con una química explosiva, día tras día, durante meses. La exigencia emocional y física debe haber sido agotadora.
Además, la constante atención de los medios y los fanáticos, ávidos de detalles sobre su vida personal, seguramente generó estrés y ansiedad. En este contexto, es comprensible que surgieran tensiones y desacuerdos. No es fácil trabajar bajo tanta presión, especialmente cuando se trata de dos personalidades fuertes y ambiciosas. Cada uno tenía sus propias ideas sobre cómo interpretar a sus personajes y cómo desarrollar la historia, y es natural que chocaran en algunos momentos. Además, hay que tener en cuenta el factor Farije Ebsen. Los celos en el mundo del espectáculo son un tema recurrente y la supuesta incomodidad de Farije con la química entre Burak y Neslihan añade una capa extra de complejidad a la historia. Si realmente Farije se sentía celosa, es probable que esto haya afectado el ambiente en el set y haya contribuido a aumentar la tensión entre Burak y Neslihan. *** La perspectiva de Neslihan, un silencio elocuente ***. Es importante señalar que aunque nos hemos centrado en las declaraciones y actitudes de Burak, Neslihan también ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación con él. Al igual que Burak, rara vez ha hablado públicamente sobre él y cuando lo ha hecho, ha sido muy discreta y evasiva. Este silencio por parte de Neslihan también ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que es una señal de que efectivamente existía una mala relación entre ellos y que prefiere no revivir viejos rencores. Otros argumentan que simplemente es una persona reservada que prefiere mantener su vida personal al margen de su carrera profesional. Sea cual sea la razón, la falta de declaraciones por parte de Neslihan contribuye a mantener vivo el misterio y a alimentar las especulaciones. Nos deja con la duda de si alguna vez conoceremos la verdadera historia detrás de su relación con Burak. ***Karasevda, un legado agridulce ***. Independientemente de la verdadera naturaleza de su relación, lo cierto es que Burak Ozçivit y Neslihan Atagul lograron crear una magia especial en Karasevda. Su interpretación de Kemal Inian fue memorable y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global y les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, también les dejó un legado agridulce, marcado por los rumores, las especulaciones y la incertidumbre sobre su relación personal. Es posible que nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió entre Burak y Neslihan durante el rodaje de Karasevda. Pero lo que sí sabemos es que su historia es un ejemplo de cómo la fama, la presión y los celos pueden afectar las relaciones personales en el mundo del espectáculo. ***, más allá de Karasevda, ¿qué les depara el futuro? ***. Tanto Burak como Neslihan han seguido adelante con sus carreras después de Karasevda. Burak ha protagonizado otras series exitosas y se ha consolidado como uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Neslihan también ha participado en proyectos interesantes y ha demostrado su talento y versatilidad como actriz. Aunque ya no trabajan juntos, su legado en Karasevda sigue vivo en la memoria de sus fanáticos. Y la pregunta sobre su relación personal sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Alguna vez aclararán los rumores y las especulaciones sobre su relación? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a sus carreras y a cualquier nueva información que pueda surgir sobre este misterioso capítulo en sus vidas. ***, reflexiones finales, la vida como telenovela ***. Como ven, la historia de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul es un claro ejemplo de cómo la vida puede imitar a la ficción. Su relación, marcada por los rumores, las especulaciones y la incertidumbre, parece sacada de una telenovela turca. Nos recuerda que detrás de las cámaras, los actores son personas reales, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. Y que a pesar de su fama y su éxito, no están exentos de sufrir las mismas dificultades que cualquier otra persona. Así que la próxima vez que vean una telenovela turca, recuerden que detrás de cada personaje hay una historia real, llena de pasiones, intrigas y secretos. Y que al igual que en la vida real, la verdad a veces es más compleja y difícil de alcanzar de lo que parece. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación profunda sobre la supuesta tensión entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre este tema. Y recuerden, la vida es una telenovela. Hasta la próxima.